Hola, buenas noches, bienvenidos, feliz jueves. Es como siempre un placer, un gusto saludarlos que nos acompañen a esta hora de la noche. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Vamos a hablar hoy de Barranquilla, que mientras estaban allí apoyando con jolgorio el festival y el regreso de la Selección Colombia a la ciudad, al Metropolitano en Barranquilla, la familia Char estaba recibiendo uno de los golpes tal vez más duros. Se trata de la orden de captura internacional que terminó autorizando la Corte Suprema de Justicia en contra del ex senador y expresidente del Congreso de la República, Arturo Char, a quien la noticia lo sorprendió en Estados Unidos. Allí está viviendo hace varios meses y ese es el motivo de la molestia de la Corte, que termina ordenando su captura con circular roja de Interpol. La noticia se da a escasos meses de las elecciones, días, semanas de las elecciones, en las que la familia Char tienen candidatos a alcaldías, gobernación, en general en todas las plazas en el país. La principal en Barranquilla, donde aspira a repetir, y es el favorito Alex Char. Por el lado de la alcaldía de Barranquilla, nada parece alterar allí el teflón de la familia Char, quien en las encuestas dan por seguro el ganador, quien en la decisión de la Corte Suprema de Justicia también está mencionado. Pero allí hay una gran discusión alrededor de qué tan grande es el golpe que recibe la Casa Char con esta decisión de la Corte, que dice que era una medida urgente, proporcional, necesaria e idónea, y que no se puede sustituir por una medida domiciliaria o una medida que no sea privativa de la libertad. Lo que hay de fondo es una discusión enorme alrededor de la compra y venta de votos. Recuerden ustedes en la famosa Casa Blanca, que es el origen de ese capítulo de corrupción que empezó a develar la excongresista Aida Merlano, que en el 2019 por allá habló de dos poderosas casas políticas, por un lado los Char y por otro lado los Gerley. Bienvenidos, aquí comienza la discusión, aquí el debate en Zona Franca. Este es el comunicado de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Instrucción, en el que anuncia la captura internacional al ex senador Arturo Char, hablando allí del comportamiento, dicen ellos, que pone en duda su comparecencia al proceso, pero también que pueda él alterar las pruebas, lo que se va a practicar en este proceso, que se deriva del testimonio de la que fue prófuga, la excongresista ya condenada por casos de corrupción electoral, Aida Merlano. Esta noche está con nosotros Ariel Ávila, es senador por el partido Alianza Verde. Senador, un gusto saludarlo, buenas noches. Buenas noches, muy amable por la invitación. Un saludo a ti, a los televidentes y a Laura Bonilla. Qué bueno verlo y hablando de estos temas, que sé que son los temas que usted ha investigado durante su carrera. Laura Bonilla es subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, que es Pares. Laura, como siempre, bienvenida, un gusto saludarla. María Camila, un gusto y un saludo a ti y por supuesto a Ariel y a toda la audiencia. Gracias. Santiago Arias es diputado del Atlántico por el partido Cambio Radical, que es la casa política de los Char. Diputado, un gusto, buenas noches. Buenas noches, un cordial saludo para la mesa de trabajo. Diputado, ¿qué tan grande es el golpe que están recibiendo ustedes en Barranquilla con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la captura internacional de Arturo Char? Bueno, es una noticia triste para nosotros como grupo, quienes militamos en el Partido Cambio Radical y cercanos a la Casa Char. Hemos seguido de cerca este proceso, hemos visto cómo el senador ha insistido en demostrar que no ha participado en ninguna actividad delictiva y que ha estado ahí diseñando una estrategia para defenderse de una calumnia como se ha dado. Y bueno, esperemos que en estas etapas procesales se le dé la oportunidad y se le garantice el debido proceso para su defensa técnica. Ariel, ¿usted de qué tamaño está viendo el golpe, la cascada, como consecuencia de esta decisión de la Sala de Instrucción? Mire, María Camila, yo creo que resolvamos eso como en tres sentidos. Esto es un golpe muy fuerte para el clan, para esa estructura política de los Char. Ellos van a ganar la alcaldía y la gobernación seguramente. Esto no los va a golpear. No los va a afectar, pero en el futuro los va a afectar mucho. Porque con este golpe, ese clan ya no va a ser una estructura política nacional. Digamos, lo que garantiza la sociedad colombiana con esto es que ese clan no va ni a competir más por la presidencia, ni a irse pues
a una colonización nacional, sino que se vuelve un clan de la costa, este caso los Char, con los típicos comportamientos del resto. Porque lo que habían intentado hacer los Char muy ágilmente era intentarse diferenciar de los demás, de los ñoños, de los musa, de los kikos, de los génecos, es decir, nosotros no somos como ellos, y mostraban a Barranquilla, mire las playas, miren el puente levadizo en un brazo innavegable, el río Magdalena, mire el tanque más grande del mundo mundial, cualquier cosa se inventaban y decían eso, no lo lograron. Segundo, esto hasta ahora comienza. ¿Por qué? Porque si bien Arturo Char es, digamos, se hay orden de captura, todavía no viene la sentencia, ni sabemos la magnitud de la investigación que hay sobre el escándalo de la Casa Blanca, porque no hay que olvidar una cosa, María Camila, cuando esto, para los televidentes acá, está el día de las elecciones, eso fue 2018, la policía y la fiscalía hacen un operativo en una cosa que llaman la Casa Blanca, que era la sede de campaña de Aida Merlano. Aida Merlano entra en pánico, se pone a llorar y sale corriendo para su casa, como a esconderse, porque ella sabía que Julio Gerlein o Alex Char la iban a salvar, era como pues ella sale a esconderse. Eso se vuelve un debate nacional, encuentran dinero, se encuentran un montón de cosas, capturan luego a Aida Merlano, luego ella comienza a dar unos testimonios y comienza este tema a ir agrandando. Entonces, esto sí era inevitable porque yo creo que la justicia sí ha avanzado, y el propio Gerlein, antes de morir, Roberto Gerlein, que era el político, Julio Gerlein es el empresario, dio una famosa entrevista en W Radio donde dijo, sí, todo eso es cierto y todo el mundo lo hace y todo el mundo tiene mochileros y todo el mundo compra y normal, o sea, es muy famosa esa entrevista, la recapitulé antes de venir a este programa. Entonces, yo sí creo que a esto le falta muchísimo en ese tema y eso sí puede involucrar más gente. Por una cosa, mire, Arturo Char es un vago tremendo. Fue 3 o 4 veces al Congreso el año pasado. Fue cuando fue la votación de Contralor, la posesión, un tema de adición presupuestal y otra vez. Él es muy buen cantante. Él es muy buen cantante. Él es muy buen cantante. Sin adjetivo, sin calificativo, creo que necesitamos, para dar un debate, no tienes que descalificar a la persona. Es un respeto, yo pienso que podrías hacerlo con más altura, con más calidad, creo que tiene... Bueno, entonces está bien, representante, no le digamos vago, es una persona que se ganaba el sueldo sin hacer nada. Entonces, ese señor que se ganaba el sueldo sin hacer nada... Bueno, primero eso es una falsedad. Entonces, ese señor no iba al Congreso. Y ese señor era muy buen cantante de vallenato, excelente cantante de vallenato. No, entonces tampoco es un señor que se gana el sueldo sin hacer nada. Entonces, ya voy, diputado. podemos hacerlo, ¿cómo le llamamos, representante? Un vividor. Bueno, listo. Entonces, el señor que no hacía nada y que se ganaba el sueldo gratis, entonces es un buen cantante de vallenato, pero él no era el que administraba ese combo y ese combo Char. Yo sí creo que la justicia no tiene que avanzar. Vamos a ver si la justicia avanza. El tamaño del golpe que está recibiendo la Casa Char, si usted lo ve de esa manera. Pues mira, estoy de acuerdo con Ariel en gran parte de las cosas. No le va a pasar nada en el Atlántico, no les va a pasar nada en Barranquilla, porque a diferencia de otros clanes, digamos los Char, sí son un entramado empresarial muy sólido. O sea, es un grupo que tiene los huevos distribuidos en distintas canastas, tiene inversiones en muchas partes, o sea, ellos desde Barranquilla lograron algo que pocos clanes han logrado en Colombia y es tener un perfil más que nacional internacional. Entonces el alcance de los Char es muy grande. Yo creo que no les importa sacrificar 1 o 2, también creo que en la costa atlántica eso no es gran cosa, que 1 o 2 personas de la familia terminen vinculados en escándalos o todo. Incluso creo lo contrario, creo que lo que va a pasar con estas elecciones es que Alex Char va a terminar subiendo su favorabilidad para la alcaldía de Barranquilla y que van a manejar un discurso que lo han hecho en muchas ocasiones y que pelecha mucho entre la población de la costa atlántica, y esto es una conspiración de los cachacos o es una conspiración de los centristas, que cuando les servimos para hacer sus cosas, digamos, les servimos, somos útiles, y cuando no nos desprecian. Entonces, en su nicho, ese nicho que es la costa, que es Barranquilla, que son los clanes, los van a proteger. Ahora, a nivel nacional, el gran problema de los Char ahora es que ellos no tienen la intermediación con el gobierno nacional, porque el gobierno nacional no les va a contestar el teléfono. Es decir, rompieron filas con Cambio Radical y un clan político sin intermediación con el gobierno central empieza a decaer, o sea, se vuelve decadente porque no tiene cómo responder, o sea, no tienen la misma capacidad de cupos indicativos y el mercado que manejan va a depender exclusivamente de la contratación estatal en el Atlántico y Barranquilla. Entonces, lo que puede pasar es que se enranchen mucho más, que
suban los costos de intermediación, es decir, más coimas, la compra de votos se incremente, este tipo de cosas que todos sabíamos que pasaba, que es un poco ridículo que digamos, bueno, hay pruebas o no de que se compran votos, pues, hombre. De eso quiero hablar, diputado, porque usted ha utilizado aquí la palabra infamia para referirse a lo que le está pasando al ex senador Arturo Char. ¿Cuál es la infamia a la que usted se refiere? Bueno, aquí está claro y creo que ahí tienen que reconocer que quien ha financiado, quien ha organizado la estructura donde Aida se eligió fue su compañero sentimental y él mismo ha reconocido de dónde y cuánto financió ese proceso. Creo que la vinculación hacia la casa Char está más entramado para conseguir unos beneficios legales que ya se están dando. Ya es evidente que aquí hay una persona que recibió un beneficio cuando ya estaba condenada y que hoy está alojada y que en unos días, con un decreto que se está armando a través de presidencia, va a salir para pagarle el favor de haber desprestigiado al senador Arturo Char. Ariel. No, mire, yo creo que aquí el diputado ha dicho dos cosas muy graves. O sea, primero, si a Aida Merlano la están utilizando y le van a sacar un decreto para sacarla de la cárcel y todo eso es para pagar un favor, yo creo que el diputado tiene que mostrar las pruebas de eso, de que hay una utilización. Senador, ya de que hay una utilización el tiempo nos va a decir eso. que en prontos días. Bien, por el momento sería muy bueno que presentara las pruebas, ojalá el fin de semana o el lunes presentara usted las pruebas de lo que está diciendo. Y lo segundo es que lo que dice, pero lo segundo es esto, es una cosa y es, para esas elecciones, la Casa Gerlain hizo un acuerdo con la Casa Char. ¿Sí? Ellos no estaban divididos. Eso es un cuento de decir que no tenía nada que ver. Eso sí, pues el tema electoral lo dice, ahí había un acuerdo. Por eso es que en ese momento, a esa reunión va el señor Arturo Char y va la señora Aida Merlano. Es que era un acuerdo que había entre las dos casas. Porque aquí lo que dejan no es que los Gerlain es una cosa y los Char otras. No. Antes era así. Para esas elecciones no fue así. No. Quiero desarrollar ese punto, diputado, sobre su tesis de que aquí hay un complot para darle beneficios o llenar de beneficios, sacar de la cárcel a la señora Aida Merlano a cambio de que declare contra los Char. Si quisiera, por favor, desarrollar su tesis. Por supuesto. Aquí está claro que ella se vino confiada de que había un acuerdo. Está mostrado de que ella se regresó al país en un acuerdo. Y ahorita el presidente está armando un decreto para sacar a unas mujeres de la cárcel con un fin. Y en ese beneficio... En ese beneficio va a entrar Aida Merlano, se van a acordar. Ahorita usted leyó, diputado, usted leyó el decreto del que está haciendo referencia. Yo estoy leyendo todo el comportamiento que está haciendo el gobierno nacional. Negaron el pacto de la picota, negaron todos los acuerdos y están hoy los grandes criminales de delitos de lesa humanidad. ¿Están dónde? Están en la calle. Y lo han negado todo el tiempo y lo van a seguir negando. Pero les garantizo que en poco tiempo esta persona va a recibir los beneficios del gobierno nacional y estará. Laura, ¿usted ve esas conspiraciones? ¿Ve al presidente Petro, al gobierno del presidente Petro, detrás de esta gran estrategia para que Aida Merlano salga de la cárcel y a cambio declare contra los Char? Pues por supuesto que no, pero además el decreto que menciona el diputado no tiene nada que ver con eso, es un decreto de alivio carcelario para mujeres cabeza de familia, que la mayoría pues son mujeres de muy bajos recursos. El delito por el que Aida Merlano está incluso imputada es un delito que no tiene necesariamente que ser pagado en cárcel, o sea, es completamente absurdo. Pero lo que hay ahí es una falacia, o sea, está lo que dice el diputado no, espere un momentico, diputado, que yo usted no lo interrumpí. Entonces, mira, lo que hay acá... No, lo que hay acá es una falacia y esa falacia consiste en lo siguiente, ¿sí? Se trata de poner un argumento, desviar la atención como si fuera un problema del gobierno nacional sin ningún tipo de pruebas, cuando todo lo que se señala es que es un problema de la Casa Char. Y no solamente es un problema de la Casa Char, es un problema de todas las casas y clanes políticos y partidos políticos en la costa, como el suyo, diputado, que organizan las elecciones de manera que la compra de votos termina siendo una cosa que está a la vista de todo el mundo, pero como es un gana-gana y en los gana-gana ninguna de las partes se atreve a dar las pruebas, entonces estamos hablando como si fuera un tema
tema de extraterrestres y no lo es. O sea, eso es un tema gravísimo en la costa. La política se ha hecho así desde toda la vida. Todo el mundo cobra coimas a los contratos y nosotros estamos acá diciendo pues que no sucede. No, sí sucede, y la Casa Char está implicada, y es la manera y el mecanismo como se ha hecho política en Colombia, y ya es hora de que empecemos a hablar honestamente del tema. Diputado. Yo les voy a garantizar que el senador Arturo Char va a ejercer su derecho a una defensa técnica, que no ha habido garantía que con un simple testimonio de una persona que ha sido juzgada le están negando todas las etapas procesales en que él estaba acudiendo. Había una predisposición de la Corte, incluso lo recusó. Eso no dio el resultado que él esperaba, pero ya lo ha manifestado que se presentará y hará la defensa que tiene que hacer. Yo creo que esto es una etapa procesal, yo creo que esto es un proceso. Aquí no hay una sentencia ejecutoriada debidamente. Entonces, mientras eso pase, las especulaciones que ustedes den, las sentencias que ustedes emiten, pues todavía no se pueden consolidar. Sí, hay una pregunta repetida, diputado. Usted que está allí en Barranquilla, le agradecería que me ayudara a tratar de responderla y a interpretarla, porque muchos se preguntan por qué, si el señor Arturo Char es tan inocente o es inocente como su equipo, las personas que lo rodean lo dicen, ¿por qué se fue del país? ¿Por qué ese desafío a la Corte Suprema de no responder los llamados que le hicieron a interrogatorio, a indagatoria? Diputado. Lo perdí mientras lo recupero, Ariel. Perdón, ya me olvidé. Sí, le preguntaba por ese desafío, por qué, si es inocente, termina yéndose del país, que es la estrategia que finalmente conduce a la Corte a ordenar esta captura internacional. Las actuaciones dentro del proceso de la Corte le mostraron al senador que había una predisposición en contra suya. Eso no logró demostrarlo. Es claro, y él sabía que esto iba a pasar y necesitaba organizarse para enfrentar este proceso, de cara a que aquí hay un entramado de una persona juzgada buscando un beneficio en contra de él. ¿Predisposición es que la Corte no le creía de entrada a Arturo Char? Todas las acciones de la Corte fueron contrarias. O sea, los principios constitucionales estaban en contra de él con las actuaciones de la Corte. Ariel. Mire, yo creo que aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta dentro de este proceso. Lo primero es que, si bien Aida Merlano es pieza fundamental por los testimonios, no es la única pieza que está dentro del proceso. Yo vuelvo y repito, aquí hubo unos allanamientos, aquí se incautaron una serie de cosas, hay una serie de testimonios, delaciones confesas, como la de su momento Roberto Gerlain, que ahora ya murió. Es decir, hay una serie de informaciones que están y que no es solo Aida Merlano. Eso yo dejarlo claro. Claro que Aida Merlano es una de las fuentes y que ella busca dar información a cambio de beneficios. Obvio, eso se llama principio de oportunidad. O sea, eso existe hace muchos años en el derecho. Ahí no es que haya nada de manipulación. La Corte tendrá que investigar si es verdad o no, y si dice mentiras, será judicializada. Pero venga, diputado, usted es la tercera vez que usted me interrumpe y yo ya he aceptado. Es la tercera vez que usted me interrumpe, diputado. Es la tercera vez que usted me está interrumpiendo. La tercera vez que usted está interrumpiendo. Senador Ávila, lo escucho. Entonces, aquí hay una serie de información. Aida Merlano es la única que está colaborando con la justicia bajo el principio de oportunidad y bajo lógicas que tiene que ver, que es beneficios a cambio de verdad. Y lo segundo, que yo creo que esto es importante. Obvio que Arturo Char intentó maniobras dilatorias, no asistía, se enfermaba, recusaba, hasta que la Corte Suprema se cansó. Es que este proceso lleva 2 años. ¿Hace cuánto el señor renunció? 8, 9 meses. O sea, hubo una estrategia dilatoria constante y la Corte tiene que tomar esta medida porque no iba a garantizar que el señor respondiera. Incluso el señor renunció al Congreso
bajo la lógica de que eso se fuera a la justicia ordinaria y no la Corte Suprema, perdiendo el fuero, y la Corte Suprema le dijo, no señor, porque esos delitos usted los cometió para elecciones y no sé qué, y lo mantuvo, porque la estrategia inicial de él era renunciar al fuero, o sea, renunciar al Congreso, renunciaba al fuero, y eso se fuera a la justicia ordinaria, y eso no había avanzado. ¿Usted también Sí. ve allí maniobras dilatorias, Laura? No, pues claro, es que las maniobras dilatorias- Ya voy con Necesito usted. hacer una aclaración. Señor, Ya. Es Mire. que están utilizando el principio de oportunidad en una etapa procesal donde no cabe. Es que no hay ningún principio de oportunidad de AIDA, porque el principio de oportunidad se utiliza para reducir el tiempo de los procesos y ahorrarle a la rama judicial todo este desgaste cuando está previo. Ella ya está juzgada. Ella lo que está buscando son beneficios políticos de un trato. Es lo que quiero dejar claro, Ariel. sí, diputado, aquí había efectivamente una estrategia que usted dilación. confiesa, usted confirma, si me permite la expresión, y es que no había esa confianza en la Corte Suprema y por eso él sale del país. Eso no resultó bien porque hoy la decisión es una orden de captura internacional. ¿Va a haber algún tipo de replanteamiento en esa estrategia de defensa? ¿Ya se conoce que va a regresar al país? Bueno, yo de la estrategia de defensa no puedo opinar porque hasta ese punto no llego. Lo que sí nos han dicho es que el senador se va a presentar, que va a afrontar, de voz de su padre nos dijo que ellos están de frente al proceso, que nunca han pensado evadir esa responsabilidad y que él es uno de los más interesados en que todo esto se aclare. Ellos tienen una tradición empresarial, tienen un buen nombre, que es lo que hoy yo quiero aquí que ustedes no desconozcan. Es que estamos hablando de cosas, de falacias, dicen ustedes, pero la falacia se refleja en que la familia Char no solo generan empleo, generan oportunidades, generan una transformación. Esta Barranquilla de hoy es el sueño de Alejandro Char. Esta Barranquilla de hoy, y personas como yo particularmente, que les tengo que decir que hago política por seguir un ejemplo de Alejandro Char. Y yo creo que el legado de Alejandro Char va a trascender no solo las fronteras de Barranquilla y el departamento, sino el nivel nacional, porque aquí estamos unas personas que creemos en él, que hemos aprendido a hacer una política diferente, una política social, una política de transformación. Y ese entendido lo vamos a seguir trabajando. Todo lo que ellos han hecho refleja de que hoy Barranquilla le reconozca, y no porque estén engañando. Alejandro Char no ha dicho el primer comentario diciendo de que son víctimas. Está proponiéndole a Barranquilla lo que él sueña, lo que él quiere para la ciudad, y por eso la gente hoy va a votar por Alejandro Char. Y sépanlo, Alejandro será el alcalde de Barranquilla y seguirá siendo una insignia política nacional. Eso quería preguntarle. El abogado Miguel Ángel del Río, que es el abogado de Aida Merlano, está pidiendo a Alejandro Char que se salga de la contienda electoral. ¿Usted ve eso viable? ¿Cuál es el ambiente que hay en Barranquilla alrededor de eso? No, eso es una cobardía, porque ellos querían que le dejáramos la alcaldía para gobernar, que se la ganen con trabajo y no con discursos retóricos. ¿Por qué no salen y se enfrentan a un debate? ¿Por qué no tuvieron el coraje de irse a un debate político? No, quieren acabar, quieren golpear la estructura de Alejandro, desacreditar su trabajo para llegar a una alcaldía sin los méritos. Que hagan mérito, que se enfrenten a un debate, que lideremos los procesos sociales. Allí en las calles, que reconozcan que hay un liderazgo de años, de trabajo, de sacrificio, incluso familiares de Alejandro Char, por esta ciudad. Y por eso personas como yo lo vamos a acompañar, lo vamos a defender, y su legado va a seguir en esta ciudad y en Colombia. Laura, sobre justamente eso, sobre Alex Char, que es la petición del abogado Aida Merlano, que se retire, dice él, porque lo que viene es una decisión en su contra. Pues mire, yo sinceramente no entraría a decirle a Alex Char o no que se retire, especialmente porque yo sé que los políticos en Colombia, todo su ejercicio ético se basa en demostrar que tienen o tienen culpa jurídica. Ningún político en Colombia, menos de ese tipo de castas, de clanes y de casas, tiene un principio mínimo de responsabilidad ética con el país. Entonces da lo mismo decirle que renuncie o no, porque no lo va a hacer. Lo otro es que justamente lo que está diciendo el diputado me da la razón. Los Char han manejado la política como una casta, como una casa y como un clan. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, primero, sí, hicieron obras en Barranquilla, pero se beneficiaron al mismo tiempo de las obras en Barranquilla. Entonces ellos crean una relación con la ciudadanía que es básicamente una relación de chantaje. Si yo no sigo
en este puesto, usted ni va a tener empleo, ni va a tener o sea, no va a tener absolutamente nada como ciudadano. Y eso es una revisión del populismo. Eso es una revisión del populismo empresarial. Pero no es a la inversa, digo, leyendo un poco las encuestas, la favorabilidad de Alejandro Char no dice lo contrario. No, justamente la favorabilidad dice eso. Entonces, es un grupo que empieza a crearse todo su poder. Diputado, permítame de a uno, diputado, para poder escucharlo. Todo su poder se basa en qué. Hicieron una primera alcaldía, cogieron todo un poder empresarial. Abusando de ese poder empresarial y de ese poder político, lo que hicieron fue consolidarse como un clan, con unas relaciones familiares y controlar todo el poder en Barranquilla. Y en eso le dicen a la gente, si yo no llego acá, si no soy yo el alcalde, si los Char no somos los que mandamos acá, usted no va a tener acceso a servicios, a derechos, a empleo, a nada. Se convierten en un clan súper poderoso y la gente termina creyendo que eso es positivo para la ciudadanía cuando no lo es. Esta discusión la dimos nosotros aquí en esta mesa hace apenas unas semanas, unos meses. Claro. No teníamos el dato de la favorabilidad de Alex Char. Fíjese que usted me está hablando de ese enroque entre el sector empresarial y el sector público. ¿Qué es lo que no estamos entendiendo? Porque en Barranquilla son favoritos. Claro. La Casa Char sigue liderando la intención de voto. Es que las mafias en Nápoles, las mafias familiares que manejaron la política en Italia muchos años, duraron muchísimos años siendo favoritos. Es que yo puedo tener una persona como favorita y no necesariamente me está favoreciendo a mí como ciudadano. Entonces, ese comportamiento mafioso que ha caracterizado la estructura de clanes, comportamiento mafioso que ha caracterizado la estructura de los clanes políticos en Colombia, es lo que nos ha llevado a que Barranquilla tenga por una parte unas obras y por otra parte unos grandes arroyos, unos problemas de desarrollo que nunca se han resuelto y además que se manejen los contratos de las obras desde ese momento. A ver, diputado, ¿con qué no está de acuerdo, diputado Arias? No, la comparación que está haciendo entre una mafia y una familia, que lo único que ha hecho es trabajar, es inaceptable. Yo entiendo que las incapacidades de demostrar sus teorías lleven solamente a desprestigiar y a descalificar, lo entiendo, pero no lo puedo compartir. Primero que todo, en el discurso de Alejandro Char jamás se ha dicho que si no está, esas obras no se van a hacer. Por el contrario, son las obras, son las acciones, es el compromiso, es la pasión que Alejandro Char le impregna a Barranquilla, que hace que la gente se enamore de él. La gente quiere que Alejandro Char llegue a los barrios. La gente lo quiere tocar, la gente quiere sentirlo. La gente sabe de su compromiso, la gente conoce sus calidades personales. Creo que tú, al hablar de esa forma de Alejandro Char, no tienes idea de la persona que estás hablando. Y se lo voy a decir con algo tan sencillo. Yo no soy de Barranquilla, yo soy de un municipio maranguereño. Llego aquí y un grupo como ellos, a una persona como yo, que solamente porque tiene un liderazgo, le abren las puertas, lo acompañan y le brindan las oportunidades de crecer en una ciudad como esta. Yo soy la muestra de que aquí se puede crecer sin apellido, sin capacidad económica. Yo no represento ningún grupo económico, no tengo apellidos de tradición, no tengo plata. Lo único que tengo es un trabajo social de base. Y ese es el apoyo así que gobiernan los clanes. Ese es el tipo de favores que hacen los clanes. A ver, sobre la petición del abogado del Río a que se retire Alex Char, eso no va a pasar. Y también creo que van a ganar. Digamos, eso es más pensando con el deseo. Esto es más pensando con el deseo, no va a pasar. Lo que sí es claro, esto es una cosa que la tiene que tener en cuenta Barranquilla y la familia Char, es que esto es la punta del iceberg y que la Corte Suprema aquí está comenzando unos procesos de investigación y esto puede llevarse media familia por delante, uno o a nadie, pues de lo que dice el diputado es que a nadie se va a llevar. Pero esto es un golpe durísimo a ese clan. Yo lo que estoy diciendo es, ese clan, después de esto, no va a tener carácter nacional. El señor Alex Char nunca más va a ser candidato presidencial ni nada. No tienen cómo demostrar después de este escándalo. Y hay una cosa adicional. Es normal que un clan de estos tenga una popularidad de esas. Claro. Pues tienen el cuento de que, por ejemplo, que la selección, hoy que jugamos, que la selección Colombia solo puede jugar en Barranquilla en ninguna otra parte del mundo y la Federación de Fútbol come ese cuento. Tienen una emisora, tienes cadenas de supermercados, varios de otros familiares tienen empresas de contratistas, tienen la alcaldía, tienen la gobernación, lo manejan todo, pues es obvio, esto se llama parroquialización de la política. Lo raro fuera que no tuvieran eso. O sea, eso sí era lo raro, pero que lo tienen, obviamente que lo van a tener. Pero eso no es ilegal, es decir, ser propietario de una cadena, Ariel, tener una emisora... No es ilegal. No es el problema es cuando tú mezclas política con negocios.
Con este escándalo de la Casa Blanca, cuando tú mezclas eso, terminan pasando este tipo de cosas, y es que cogen a la señora Aida Merlano en una vaina de compra-venta de votos y se forma ese círculo vicioso entre contratistas y políticos, y lo que tanto daño le hace a esta democracia. Y formas un tipo de lealtades como las que tiene el diputado por la familia Char, que se basan en una serie de favores personales y no se basan en lo que tiene que ser el ejercicio democrático. No, uno entiende, espera un momentico, liderazgo. diputado, uno entiende que en Colombia No, pero los es que tu clanes han calificativo gobernado está las regiones desacertado. mucho tiempo. Ya voy, diputado. Pero eso, que la hayan gobernado y que en muchos casos la hayan gobernado con éxito, no quiere decir que eso sea positivo ni sea bueno para la democracia. Listo, el diputado dice Barranquilla ha tenido un gran desarrollo, no sabemos cuál hubiera sido el desarrollo de Barranquilla si efectivamente la política no se hubiera manejado ahí, si se hubiera manejado de forma honesta y si no hubiera estado con la horda de contratistas que sí, hacen 3 kilómetros y cobran la coima de otros 10. Diputado Arias. Es que creo que yo solamente estoy escuchando descalificar sin ningún tipo de argumento, con unas imprecisiones, con un discurso retórico que no se ajusta a la realidad. Es que nosotros ya vivimos una época oscura. Alejandro Char recuperó a Barranquilla de las manos de esas mafias, de esos grupos. Hoy las obras, aquí no se hacen 3 y se facturan 10. Aquí se contratan 10 y se hacen 10. Aquí las cosas se hacen bien porque tienen la lupa, porque aquí llegan todos los órganos de control. Porque están. El megatanque no es una obra del distrito, es una obra nacional. Recuerden lo del Ministerio de Vivienda. ¿Oyeron? Las intervenciones. Siendo cambio radical, teniendo en control de eso, que duró el tanque cerrado varios años, como 5 años, o el puente sobre un brazo no navegable del río Magdalena de miles de millones de pesos, claro, obvio. Diputado, aquí en el interior del país. Quiero decirle una cosa. En Barranquilla es la ciudad donde más obras se han hecho. En la época de las pandemias, los mercados con sobrevalor y eso, también eso es un invento, por ejemplo. Barranquilla, yo estoy de acuerdo, diputado, yo estoy de acuerdo. Perdóneme para dejarle claro algo. Diputado Arias. Aquí es la ciudad donde hemos pavimentado. Esta es la ciudad donde se hicieron los parques y canchas, donde la gente está. No hay mejor veedor que la comunidad. Ustedes pregunten a la comunidad si no han estado socializando cada obra. Cada peso que se ha invertido aquí se ha invertido en lo social, en la gente. Aquí no tenemos problema de ninguna obra que esté inconclusa. Aquí no hay problema. Aquí todas las obras se han hecho. Sí, aquí lo que se hizo fue un compromiso. Aquí lo que hay es un gran sacrificio de Alejandro Char por esta ciudad. Y por eso la gente lo quiere. Diputado. Y por eso nosotros lo respaldamos. Diputado, quiero trasladarle las preguntas que al interior del país, muy seguramente porque, como ustedes dicen, son cachacos o no conocen el trabajo político, se hacen. Y quiero formulárselas con el mayor respeto. Usted, que hace parte y que es cercano a la casa política de los Char. ¿La casa Char ha comprado votos en alguna oportunidad en el Atlántico? Jamás, jamás. Yo hago parte de este proceso. ¿Quiere? Deme la oportunidad de decirle, le voy a mostrar algo. Nosotros fuimos el equipo que soñó con los Juegos Centroamericanos porque necesitábamos reconstruir los escenarios. Nosotros le llevamos la propuesta a Alejandro y a Elsa que fuéramos por la sede de los centroamericanos. Este equipo consiguió ser la sede. Cuando conseguimos la sede, llevamos el proyecto a Alejandro y él nos respaldó. Nosotros hemos trabajado por cada proyecto social y siempre hemos encontrado un... Le está entrando muy seguramente una llamada, estamos conversando con el diputado, lo escucho. Le retomo, en Barranquilla las acciones, los sueños se han materializado. Esas obras, pregúntenle a la gente cuando no tenían el pavimento en los barrios, cuando no tenían los servicios públicos. Es que aquí... Bueno, en cada hora, Alejandro es un trabajador incansable. Alejandro se mete a quienes, para ir a comerciales, diputado, para ir a comerciales, antes de irme a la pausa, la segunda pregunta que le quiero formular con el mismo respeto es sobre la transparencia, sobre la corrupción, porque aquí hay una imagen, no sé si es colectiva, pero en algunos sectores políticos incluso, de que aquí estamos frente a un clan de corrupción, frente a un clan que compra y vende votos. ¿Eso es así? ¿El clan Char es un clan corrupto?
No, aquí están frente a un clan trabajador, aquí están frente a una familia que ha entregado y se ha ganado el cariño de la gente, y como no se lo han podido ganar en el proceso político, lo están desprestigiando y lo están atacando por vías judiciales. Esa es la realidad de Barranquilla hoy. Saben que no tienen cómo ganarse políticamente a la familia Char por el trabajo, por el sacrificio y por el amor que le tiene la gente de Barranquilla a la familia. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. Estamos hablando de Arturo Char, que es el hombre que es el dueño de la última boleta, orden de captura internacional que emitió la Corte Suprema de Justicia por delitos electorales, la compra de votos para llegar al Congreso de la República. Un enroque que dice la Corte era para que Aida Merlano llegara al Senado, otra señora a la Cámara de Representantes y él lograra su reelección. Un acuerdo criminal de compra y venta de votos, que es lo que está investigando la Corte Suprema de Justicia, que interpretó como un desafío que Arturo Char se fuera hacia los Estados Unidos y que en 3 oportunidades se negara a responder las preguntas, los cuestionarios, los cuestionamientos que tenían los magistrados en ese alto tribunal. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Eso es una estrategia de defensa totalmente válida. En la ley 600 incluso coge también alguna validez, porque cuando se llama indagatoria uno no tiene claro lo que está pensando la Corte. Ahora sí, en este momento se tiene ya una valoración probatoria pues todavía mínima o media, pero ya tiene uno la posibilidad de mirar cuál es el pensamiento probatorio de la Corte y traer todos los elementos de prueba. Entonces, por supuesto que guardar silencio es una estrategia válida. Es más, guardar silencio a la persona no implica que no hable a través de la prueba. En estos procesos lo que importa es que la prueba hable, y estoy seguro que cuando la prueba de la defensa hable, las circunstancias cambiarán a favor de Arturo Char. Estamos de regreso esta noche de jueves en Zona Franca hablando de política, pero de justicia, con ocasión a esta orden de captura internacional que está provocando todo un huracán de reacciones en el Congreso de la República, que fue justamente el escenario allí donde se dio en su momento todas las acusaciones hacia este excongresista, que es de la Casa Char de Cambio Radical. Quien tenga deudas pendientes con la justicia, independientemente de la investidura que ha ocupado, debe responder ante los órganos judiciales. Tengo que manifestar el sentimiento de pesar con quien ha sido un buen colega, un buen compañero, un buen ser humano, a quien conocimos en la parte humana dentro de la bancada de Cambio Radical. Esperemos, insisto, en que se pueda dar la justificación, explicaciones necesarias. Somos respetuosos de las decisiones judiciales. Esperamos que venga a afrontar su proceso judicial el senador Char. El abogado Iván Cancino, doctor Ariel, dijo hace apenas unas horas que el silencio hacía parte de una estrategia válida de defensa en su momento. ¿Usted de qué manera cree que se puede defender a Arturo Char de las acusaciones, de las pruebas, de todo lo que se recogió en su momento en esa famosa Casa Blanca? Mire, yo creo que la estrategia del ex senador Char va a estar enmarcado en 2 cosas. Primero, culpar al Partido Conservador, en general a la Casa Gerlain, y descargar toda la culpa allí. Decir que Julio Gerlain lo financió, que Roberto Gerlain, que ya está muerto, era el que era el culpable porque él salía del Senado y llegaba Aida Merlano, e intentar desmarcarse de eso. Sin embargo, vuelvo y repito, ya la Corte ha avanzado sustancialmente en ese acuerdo que hubo entre Partido Conservador y Cambio Radical en Barranquilla. ¿Usted cree que la Corte tiene armado ese triángulo, Sí. Aida Merlano, Julio Gerlain y Arturo Char? Claro, además porque las pruebas que se recaudaron, la famosa pirámide que se encontró allí, pues era muy clara. Entonces yo sí creo que, pero la estrategia de él va a estar enmarcada hacia allá. Y la otra estrategia, seguramente, ¿qué va a pasar? La compra y venta de votos, por los testimonios que además se han recogido, funciona con una cosa que llaman mochileros y demás. Entonces seguramente intentará descargar de que él no conocía nada, de que todo fue a sus espaldas, sí, de que él no sabía, y intentarán meter unos 3 o 4 chivos expiatorios. Creo que para allá va. Y la Corte, por el contrario, lo que va a intentar demostrar, y si ya está en este nivel de proceso, es decir que el señor sí sabía todo el triángulo que se estaba. Vamos a ver al final qué va a pasar. Lo que es claro hasta el momento, vuelvo y repito, por la evidencia que se recaudó, por los testimonios que hay, es que sí, el proceso está bastante avanzado. ¿Usted cuál cree, Laura, que va a hacer la defensa? Él ha dicho que va a regresar al país y que se va a defender, que va a desmontar lo que dice son mentiras del excongresista Aida Merlano.
Pues ahí todos estamos en el terreno de la especulación y una de las personas que sería la que tendría más que decir pues está muerta. Pero igual que Ariel, creo que la estrategia de defensa va a ser enfocarse en encontrar un par de chivos expiatorios y decir todo fue a mis espaldas. Esto es un tema de los concejales, no es un tema que llegue a mí y es una cosa que se hizo pues, definitivamente sin él a bordo, o sea, va a enfocarse en el desconocimiento del asunto. Diputado. Yo creo que dentro de las etapas procesales cada equipo jurídico diseña una. A mi entender, el equipo jurídico quiso esperar de conocer más a fondo qué era lo que estaba pasando, qué elementos podrían estar en manos de la Corte que fueran indicio de grave, entender un poco más el proceso para luego salir a hacer una defensa técnica correcta. Eso es válido, eso jurídicamente están actuando dentro de la etapa procesal. Acudir a una audiencia o tener una excusa pasa y pasará siempre. Creo que la Corte es la que lleva la carga probatoria y tiene que demostrar que esto es así. Al final es más fácil demostrar la verdad. Creo que para el senador Arturo Char será muy fácil demostrar que no participó en nada de estos entramajes que se le están armando. ¿De qué manera podría demostrar, si eso fuera así, diputado, esa inocencia? Que no participó, es que... Pero ¿cuál es la prueba? Es decir, si tuviéramos que poner esto entre la prueba reina y la gran prueba, ¿cuál sería la prueba de la inocencia del ex senador Char? Lo primordial, que nunca sacó recursos de él, de su familia, de su negocio, para aportarlo a la campaña política de la otra señora. Esa es la principal prueba en que se tiene que basar. Aquí están diciendo que él entregó una suma de dinero muy importante y que son muy difíciles no rastrearla. ¿Cómo rastrean cómo sacas tú tanto dinero de que están hablando sin dejar un registro? Es decir, diputado, la tesis que se ha echado aquí el senador Ariel Ávila es más o menos para dónde van, es decir, todo va a terminar en un muerto en Julio Gerlain que no tiene Roberto y Julio Gerlain, que no tiene uno de ellos cómo confirmar esa teoría. Es que no es que se van a echar la culpa, es que ellos ya lo aceptaron. Si ustedes escuchan los audios, si ven las conversaciones del señor Julio con la señora, él le dice, es que yo te entregué ese dinero, es que soy yo el que estoy financiando, es que me he gastado. Es un tema muy personal de una pareja y está evidenciado. Yo no entiendo por qué se lo quieren trasladar a otro. Bueno, es que esa relación entre Aida Merlano y las dos casas también es sentimental, porque también fue pareja de Alex Char, senadora. No, mire, yo creo que comprobado van a intentar culpar a Roberto. Roberto ya está muerto, a Julio, que está medio de un proceso y que ya es una persona que no podría ir a la cárcel por la edad que tiene, es lo que va a intentar. Lo único que digo, esperemos que dice la Corte Suprema, que avancen las investigaciones. Y el otro tema, sobre todo para el Consejo Nacional Electoral, que no va a hacer nada, y para las autoridades en temas electorales, ¿qué vamos a hacer para el tema de financiación de campañas, de gastos excesivos, de control de gastos de campaña? ¿Qué vamos a hacer con eso? Esa es la pregunta, porque bueno, esto aquí ya, y ahí mientras hablaba el diputado se mostraban las imágenes en televisión de lo que fue Aida Merlano en ese video sacando los fajos de billetes y entregando, ahí estaba. Entonces hay un tema acá y es, listo, ya pasó, está bien. Vamos a ver qué dice la Corte Suprema. De aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué es lo que ha pasado? Nada. No ha cambiado en nada. No ha pasado nada con las bolsas de dinero que el presidente recogió para su campaña. Y que entregó. Sí, por eso es financiación, estamos de acuerdo, diputado. Por primera vez en el programa estamos de acuerdo. Hay un problema en la financiación de las campañas. Estamos de acuerdo. Usted que está en el Atlántico. Usted que está en el Atlántico, allá están de fiestas, entiendo el golpe, entiendo el mal rato para la Casa Char, pero quiero preguntarle a usted qué información tiene del regreso que ha dicho incluso el jefe natural de Cambio Radical, que es el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras de Arturo Char. ¿Cuándo regresa a Colombia? No, yo no podría decirles eso, lo que sí les puedo decir es lo que dijo su papá, y dijo que iban a afrontar este proceso con gallardía, que lo iban a hacer para defender la honra de su apellido, de su familia, de una tradición. Y creo que eso será muy pronto, ya eso sí será una estrategia que tienen que organizar los abogados del equipo jurídico que tengan en este momento. Laura. Mira, yo coincido con Ariel en una cosa muy importante y es que tenemos que sacar el elefante del armario. O
O sea, aquí las campañas políticas se financian en efectivo, se financian por fuera de la mesa, son unos entramados gigantes logísticos donde se le paga a los líderes populares para conseguir votos, o sea, es todo lo que no queremos ver. Y yo creo que es hora de que empecemos a verlo, y también haría un llamado a las autoridades electorales, pero también a la sociedad en general. O sea, esto lo tenemos que ver, porque esta es la base de la corrupción en Colombia. La manera como hacemos campañas políticas, la manera como hacemos política, es la base de la corrupción en Colombia. Y finalmente, otra cosa que quiero dejar, y especialmente para la audiencia, es nunca salen bien las familias haciendo política. La política la tienen que hacer los partidos políticos, los movimientos políticos, no los clanes, no las familias. Puede parecer a corto plazo que es bueno porque tienen tanto poder que logran hacer cosas que no logran hacer otras personas, pero a mediano y a largo plazo es sacrificar la democracia y sacrificar el bienestar de todos. Estamos en Zona Franca hablando del caso de Arturo Char, por el que ha explicado el abogado Iván Cancino, que es uno de los abogados del excongresista que va a regresar, que va a afrontar su proceso y no descarta pedirle a la Corte que sustituya esa orden de captura, aunque la Corte ha dicho que no es sustitutiva, ni por una domiciliaria ni por otra que no sea privativa de la libertad. Hacemos una pausa, ya regresamos. ¿Arturo Char se va a presentar ante la justicia en Colombia? Sí, por supuesto, lo ha hecho siempre, ¿no? Él ha cumplido todas las citaciones, pero ante la nueva circunstancia también atenderá ese requerimiento de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Pero presencial. Sí, por supuesto, es la única manera, presencialmente por eso, lo hará. No, si es la única manera, no lo ha hecho hasta ahora, doctor Cancino. ¿Por qué? No, sí lo ha hecho, porque es que él se presenta toda la... Estamos de vuelta esta noche en Zona Franca. Gracias por seguir conectados con nosotros. Estamos hablando de la Casa Char, de Arturo Char, que es el blanco de la Corte Suprema de Justicia con esta orden de captura internacional. A propósito de esta discusión, otra de la pieza del rompecabezas es la hija de Aida Merlano, Aida Victoria Merlano, que es muy activa en las redes sociales y en las últimas horas publicó el siguiente mensaje: que caiga el que tenga que caer, haciendo referencia muy seguramente a este escándalo de corrupción que sacude a una de las casas más poderosas en la costa atlántica. Diputado Arias, su reflexión final para despedirnos. Quisiera abordarla en dos aspectos. El primero, esto es un proceso en el cual la Corte tendrá que demostrar los elementos en contra del senador y el senador tendrá que demostrar su inocencia. Y al final será una sentencia debidamente ejecutoriada quien dirá realmente si es culpable o no. Yo creo particularmente que es inocente. En el caso de Alejandro Char, les digo y les ratifico que el cariño que tenemos en Barranquilla por él es por su trabajo, es por su amor a la ciudad, es por ese liderazgo que le impregna a cada cosa que hace, y las nuevas generaciones creemos y vemos en él un modelo a seguir y lo vamos a seguir haciendo. El modelo de política de Alejandro Char perdurará y será ícono en Colombia. Laura. Pues voy a continuar con la reflexión del diputado. Ojalá que el modelo de política que han representado los clanes en Colombia, así como el clan Char, no perdure y seamos capaces de superar estas etapas que no son positivas para la democracia. Senadora. Solo dos conclusiones. Una, yo creo que vamos a esperar la sentencia judicial, el proceso judicial, y a determinar cuáles fueron los niveles de la máquina de compraventa de votos que se derivó de la captura y judicialización de Aida Merlano y la Casa Blanca. Y yo sí esperaría que la sociedad barranquillera y del Atlántico castigara políticamente, porque una cosa es la responsabilidad jurídica, que estamos de acuerdo, eso lo dirá la Corte Suprema, y otra cosa es la responsabilidad política, pero los ciudadanos tienen que ir a votar, pero no pueden votar por ese tipo de clanes, diría yo. Y lo segundo, vamos a esperar, que es como lo esencial de esto, es las consecuencias de este proceso de investigación en el Atlántico y en las estructuras políticas que participaron, porque en esto participan desde mochileros a concejales y ahí para arriba. Vamos a esperar las investigaciones, porque yo creo que si es tan profunda como creo que va a ser lo de la Corte Suprema, va a traer consecuencias bastante duras para el Departamento del Atlántico. Bueno, esto apenas comienza. Senador Ávila, un gusto como siempre tenerlo aquí en Zona Franca. Gracias. Un abrazo y muchas gracias. Diputado Arias, un gusto, un placer tenerlo esta noche aquí en Zona Franca. Muchas gracias. Laura, un gusto siempre. Camila, muchísimas gracias.
Llegamos al final de Zona Franca esta noche analizando, no es cualquier caso, es el caso de quien fue presidente del Congreso de la República, del Senado de la República, un hombre muy significativo en la Casa Char, que es el hombre dueño, les repito, de esa boleta, esa orden de captura internacional que entendió la Corte Suprema como un desafío, porque en 3 oportunidades se negó a comparecer, en 2 oportunidades no fue, y en la única oportunidad que fue guardó silencio frente a las preguntas que le hicieron por esa transacción de compra y venta de votos para llegar al Congreso para reelegirse él en el 2018, Aida Merlano en ese mismo periodo. Llegamos al final, como siempre, gracias, quede con la programación habitual. A continuación, placeres con mi querida Flavia. Que tengan una feliz noche, que descansen.